por aquellos que han sido humillados. Oramos por el corazón de esa madre que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija. Oramos por el corazón de esa madre que sufre la ofensa de su esposo. Señor, pon tu mano llagada en esos corazones. Queremos orar por aquellos que creen que no sirven para nada, por aquellos que se sienten fracasados. Hermano, hermana, te recordamos que Dios todo lo hizo bien. Bendito seas. Únete a nosotros. Hoy, Dilo. Señor Jesús, Confía en Él. vengo ante ti Santo Dios, para alabarte. rompe cadenas. Hoy, Señor Jesús, Santo eres Jesús. con tu poder Dilo. puedes cambiarme. Sáname, Señor. Dilo con poder. Hoy quiero vivir. Bendito seas. Dame tu amor. Sin ti no puedo ser feliz. Dilo. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sí, Señor. Queremos orar por aquellos que están enfermos en su cuerpo, porque el tiempo de los milagros. Muy buenas tardes, amigos y hermanos de Radio Católica Online. Sean bienvenidos al programa Charlemos con la Biblia. A mí me encanta este programa, hermano, porque como que me siento a gusto con ustedes, como que me identifico con ustedes. Y eso es lo que me encanta de este programa Charlemos con la Biblia. Hoy vamos a charlar con ustedes acerca del tema: el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Así decía el Señor Jesucristo. Y me gusta, ya les voy a decir el por qué. Porque este es un tema bastante discutido por nuestros hermanos separados. Y es un tema apologético, ¿verdad? Y a mí me encanta porque esto fue una parte donde yo trataba de aclarar, ¿verdad? Que yo decía en un tiempo: no, María tuvo más hijos, ¿no? Y quería probarlo, ¿verdad? Pero convencidamente estoy de acuerdo con el apóstol San Marcos en el capítulo 3, 31 al 35, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con esas expresiones que dice nuestro Señor Jesucristo. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, hermanos, sean bienvenidos al programa Charlemos con la Biblia, y vamos a hablar a charlar este tema apologético, y vamos a ver cómo lo vamos a irlo desenvolviendo, ¿verdad? Si tienes algún comentario que puedas hacer, ¿verdad? O alguna reflexión que puedas aportar en este programa Charlemos con la Biblia, lo puedes hacer, hermano, estás libre de hacerlo. Nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir. Y el tema, recuerda, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así decía el Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad, hermano? Amén. Porque eso es lo que decía el Señor Jesucristo. No como estos hermanos que dicen que Jesucristo pues tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces este tema es bastante delicadito porque es un poco apologética, ¿verdad? Y hay mucha confusión en cuanto a eso. Pero nosotros vamos a tratar de irlo enfocando, ¿verdad? El tema lo vamos a ir enfocando para que lo vayamos analizando. Pero siempre para entender las cosas, ¿verdad? Hay que primero irla meditando. Y vamos a meditarla, lo que dice San Marcos capítulo 3, el 31 al 35. Exactamente las palabras de San Marcos describiendo
esta partecita, ¿verdad? Este drama, pudiéramos decir así, ¿verdad? Él la describe de esta manera. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera lo mandaron a llamar. Imagínate, el Señor estaba dentro de una casa y llegaron la madre, escucha bien esto, dice San Marcos, llega la madre, ¿verdad? También en compañía de los hermanos de Jesús, dice, escucha bien esto, y los hermanos de Jesús. Y quedándose afuera, dice, según relata San Marcos, ¿verdad? Lo mandaron a llamar. Seguramente le dijeron, mira, llámame a Jesús, dígale que salga, que aquí está su madre y sus hermanos. Me imagino que eso fue lo que dijeron. Y ahí se toma parte de la confusión de nuestros hermanos separados. Pero sigamos meditando el Evangelio. Y dice, la multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan allí afuera. ¿Verdad? Él estaba en medio, la multitud estaba alrededor de él. Y alguien le dijo, oye, ahí está tu mamá y tu hermano, ahí te buscan, allá afuera, sal. ¿Verdad? Y entonces ahí está la otra parte donde comienza la confusión. Él, o sea, el Señor, le respondió a ese que le dijo, oye, tu madre y tus hermanos ahí están afuera y te buscan. Él le responde a ese que le dijo esas palabras. ¿Quién es mi madre?, le pregunta. ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo la mirada sobre todos los que estaban sentados alrededor de él, dice San Marcos, ¿verdad? Estos, dice, relata ahí San Marcos, las palabras de Cristo. Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Bueno, pero aquí sigue la confusión. Aquí no se ha aclarado nada, ¿verdad? Aquí más bien con este evangelio se toman nuestros hermanos separados y comienzan a decirnos, no, aquí dice la mamá y los hermanos. Así dice aquí, dice, la mamá y los hermanos. Ahí estaban afuera llamando y se cierran y te dicen, aquí lo dice, y te dicen, ¿acepta usted esta parte que dice San Marcos, sí o no? Y te quieren encerrar y te quieren amarrar. Y si dices que tú dices sí, entonces vamos mal, hermano. Vamos mal porque realmente San Marcos no dice exactamente, ahí tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Porque hay que ver a qué sentido se estaba refiriendo, ¿verdad? San Marcos cuando él comienza a relatar esta frase, esta parte del Evangelio. Bien, Jesús no desestima sus relaciones familiares sanguíneas, primeramente. Él no la va a desestimar, las relaciones familiares, ¿verdad? Sobre todo las sanguíneas, sobre todo estamos hablando de la mamá, ¿verdad? De la mamá, porque otro hermano no tenía, y no creo que lo haya tenido. Pero hablando de su mamá, él no iba a desestimar esa relación familiar sanguínea. Y si llegaba algún otro pariente como primo, ¿verdad? Que lo conocemos ahora como primos hermanos. O llegó un tío, o llega un tío de él, ¿verdad? Y lo llega a buscar, ¿verdad? Entonces, ahí en ese entonces, también llega a ser, ¿verdad? Familiares sanguíneos. Que se escuche bien esto. Jesucristo no desestima sus relaciones familiares sanguíneas, refiriéndome a los tíos y sobrinos y primos. Todos son familiares sanguíneos, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Si un hermano separado me dice que en el Evangelio que está en San Marcos, capítulo 3, que me dice, ahí dice San Marcos que esta es su mamá y su hermano, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaría al hermano, ok, si ahí dice ahí, esta es mi madre y mis hermanos, pero
se estaba desestimando las relaciones familiares sanguíneas. El que llegó a buscarlo era familiares sanguíneas, sí o no. Y cuando hablo de familiares sanguíneas, me refiero solamente a su hermano o a su mamá. Si me dices que sí, estamos mal. Estamos mal. Porque los familiares sanguíneos son aquellos que son tíos, primos, ¿ah? Y sobrinos. Esos son los familiares sanguíneos. Entonces, si alguien me dice que ahí realmente estaba hablando de su mamá y sus hermanos, como dice allí el San Marcos, y me hace a un lado las relaciones sanguíneas de los familiares, estamos mal. Al contrario, le da un nuevo significado al considerar que la familia es el espacio sagrado en el cual Él se hace parte de ella desde ahora. Por eso todos somos familia de Jesús, todos. Porque Él queda viendo a toda la gente que estaba a su alrededor y le dice, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Aquí hago un pequeño paréntesis. Primeramente Jesucristo, cuando comienza a proclamar la buena nueva, Él dice, para esto he venido, ¿verdad? Entonces, ha venido a proclamar el Evangelio para darle la salvación y la conversión a todas estas personas, porque Él venía diciendo, arrepiéntanse, el reino de Dios, dice, está cerca, y le venía diciendo a la gente, y cuando llega Él a tener la multitud que lo sigue, Él le dice a ese que le llega a decir, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Él le dice, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén, hermano. Entonces, aquel que me diga, ¿verdad?, que las relaciones sanguíneas, ahí está a un lado y no se le puede llamar hermano, vamos mal. Estamos mal, porque Abraham y Lot le dice, bueno, tú agarras por ahí, y estamos hablando de tío y sobrino, y le dice, no podemos pelear entre hermanos. Si lo dice o no lo dice también, allá en Génesis, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de sobrino y tío, y estaban disputándose de tierra porque los ganados se le estaban comiendo el zacate el uno al otro, y le dice, no podemos vivir juntos porque estamos peleando, y no podemos pelear porque somos hermanos, le dice. Y estamos hablando de un tío y un sobrino. Entonces, lo que es las relaciones familiares sanguíneas aquí, no queda desestimada. Jesús no desestima esas relaciones familiares sanguíneas. Porque ahora todos somos familia de Jesús. Desde el momento que Él voltea a ver a todo ese montón de gente que estaba alrededor de Él, Él le dice al que le llega a decir, el recado que le llega a decir, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, pero el Señor viene a ti en este momento, para buscarte en este momento, a solas contigo, ahí está contigo, en silencio, ahí puede estar contigo en silencio. Y te consagra, así como me consagra a mí también, todos mis pensamientos, palabras y obras. Nos concede vivir con la ilusión de cumplir hoy en toda su voluntad. Eso es lo que hace el Señor en este momento. Por eso nosotros debemos y podemos decirle, Padre mío, aumenta mi fe, mi esperanza, mi caridad para que renueve yo mi minuto a minuto mi opción por ti. Y no engañarme con simples palabras. Ok. Hoy contemplamos a Jesús en una escena muy concreta. ¿Verdad? En una escena muy concreta, porque está ahí Él reunido en una casa, la gente estaba alrededor de Él, que siempre lo aglutinaban. Y llega alguien a darle el recado, porque allá afuera le llegaron a decir, dile que aquí está su mamá y sus hermanos. Y aquel tonto llega donde él y le dice, oye, ahí está tu mamá y tus hermanos allá afuera, dicen que salgas, ¿verdad? Entonces estaba en una escena muy concreta y a la vez muy comprometedora. Muy comprometedora. Porque recuerde que ahí estaban
mucha gente observando, y sobre todo ahí estaban los fariseos y los saduceos. Ahí estaban, se encontraban ahí. Entonces era una escena muy concreta, porque se concreta ahí quién es la familia de Cristo, y muy comprometedora, como en el caso de ahorita, ¿verdad? Que los hermanos separados ahí dicen, no, aquí dice, y si como se van solo Biblia, y no van más allá de las palabras de lo que dice la Biblia, pues sobre todo ahí en el Evangelio. Entonces, como no van más allá, no entienden, y entonces se hace comprometedora, porque ellos dicen, es que aquí dice, y te encierran, y te dicen, ¿lo dice o no lo dice? Y entonces, como vos lo estás leyendo, aquel tonto dice, sí lo dice. Entonces, como que estás aceptando la opinión de ellos. Bien, pero rodeado por una multitud de gente del pueblo, Jesús, los familiares más próximos de Jesús han llegado desde Nazaret a Cafarnaúm. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. Los familiares más próximos de Jesús han llegado desde Nazaret a Cafarnaúm. Los familiares, me estoy refiriendo aquí en este sentido, cuando digo los familiares, me refiero a los hermanos de Jesús, a los hermanos carnales de Jesús, en ningún momento. Recuerde bien que dice los familiares más próximos, así estoy diciendo, los familiares más próximos de Jesús. Allí estaba su mamá, seguramente llegaron los hermanos de María, llegaron los primos de María, qué sé yo, ¿verdad? ¿Quién pudo haber llegado ahí? Pudo haber llegado un montón de familiares de ella, o pudieron haber llegado también por parte de su papá adoptivo. No solamente estábamos hablando de María, sino que podemos hablar también de San José, los familiares de su papá adoptivo. Y todos esos no van a dejar de ser familias sanguíneas. Bien, pero en vista de la cantidad de gente, permanecen fuera y lo mandan a llamar y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos, tus hermanas están afuera y te buscan. Como lo relata San Marcos 3:31. En la respuesta de Jesús, como veremos, no hay ningún motivo de rechazo hacia los familiares. Él no rechaza a su mamá ni a sus hermanos que se menciona en Marcos. Sus hermanos me estoy refiriendo, ¿verdad?, a los primos, a los tíos, no hermanos carnales. Yo no tomo esa idea. Entonces no hay ningún motivo de rechazo a sus familiares. Jesús se había alejado de ellos para seguir la llamada divina, y muestra ahora que también internamente ha renunciado a ellos, no por frialdad de sentimientos o por menosprecio de los vínculos familiares, sino porque pertenece completamente a Dios Padre. Jesucristo ha realizado personalmente en Él mismo aquello que justamente pide a sus discípulos. Ahora, Cristo tenía muchos familiares, muchos hermanos. Recordemos que en el tiempo pasado, en el tiempo de los israelitas, ellos tenían la costumbre de llamarse hermanos. Y estamos hablando de primos, tíos o algún pariente. Y estamos hablando de eso. Porque no es solamente decir, como estos hermanos, no, ahí dice los hermanos de Jesús. Y realmente no nos estamos refiriendo exactamente a los familiares, a los hermanos definitivamente de Jesús. Podemos referirnos también en la familia como los primos, como los sobrinos, ¿verdad? Ahí también nos podemos enfocar en eso. Pero no solamente podemos decir como los hermanos separados, es que ahí dice los hermanos de Jesús, y por lo tanto tienen que ser los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y te encierran ahí y te dicen, no, es que ahí dice que son los hermanos de Jesús, y la cosa es que te agarran y
como te podría decir, te encierran y te dicen, ¿lo dice o no lo dice? Y como aquel tonto le aceptó, entonces acepta lo que aquel le está diciendo. Pero realmente, ¿verdad? Hermano se le llamaba también a los primos, a los tíos, a todo aquel familiar. No solamente, ¿verdad? Al hermano. Podría haber llegado quizás, ¿verdad? La hermana de María, ¿verdad? Pudo haber llegado también el tío de María. Pudieron haber llegado, ¿verdad? Y todos son hermanos. Entonces, hay que ver, hay que analizar exactamente a qué nos estamos refiriendo y en qué momento nos estamos refiriendo. Bien, en lugar de su familia de la tierra, Jesús ha escogido una familia espiritual y echa una mirada sobre los hombres sentados a su alrededor y les dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como lo registra San Marcos 3, 34 al 35. San Marcos, en otros lugares de su evangelio, refiere otras de esas miradas de Jesús a su alrededor. ¿En qué es que Jesús nos quiere decir entonces que solo son sus parientes los que escuchan con atención su palabra? ¿Esos son sus hermanos exactamente, sus parientes? No, no son sus parientes aquellos que escuchan su palabra, sino aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Estos son su hermano, su hermana y su madre. ¿Y quién cumplió mejor en esta tierra esa voluntad de Dios? Sino María, su madre. Ella, la siempre fiel. Por eso la puso de modelo, y todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su padre podrá asemejarse a aquella dulce madre, fidelísima, a quien se le confiaron tesoros tan grandes. Y así como una vez fue presentada en el templo para consagrarla totalmente al Señor, ahora ella, del labio de su Hijo, fue confirmada en su ofrenda total ante el Padre Celestial, porque solo ella ha logrado vivir consagrada plenamente a los deseos del Señor. Entonces, ¿quién cumplió mejor en esta tierra esa voluntad de Dios? María, su madre. Ella, la siempre fiel, la que siempre dijo sí, he aquí la esclava del Señor. A ella es la que pudo y tuvo el valor de cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, es modelo. Recuerde que él pone de primero, cuando dijo, ese es mi hermano, estos son mi madre y mis hermanos, dice. Y pone de primero, estos son mi madre, escucha bien, y mis hermanos. Pone en primer lugar de modelo a su mamá María. Porque él comienza a decirle, aclarándole a aquel que le llevaba el recado, estos son mi madre. Pone en primer lugar a su mamá. Como ejemplo lo puso. Estos son mi madre y mis hermanos. Y comienza a regar la vista a todo alrededor. Entonces, ¿quién cumpliría mejor aquel papel? María. Por eso él la pone como modelo. Y todo aquel que llegue a cumplir esos deseos de su padre podrá asemejarse a aquella dulce madre como modelo. Por eso, ¿verdad? Digo yo que así como una vez fue presentada en el templo para consagrarla totalmente al Señor, ahora ella, de labios de su Hijo, fue confirmada en su ofrenda total ante el Padre Celestial, porque solo ella
ha logrado vivir consagrada plenamente a los deseos de su Padre Celestial, a los deseos del Señor. Benditos aquellos que son llamados hijos de Dios. Benditos sean. Pero lo mejor de todo es que cada uno de nosotros, los católicos bautizados, también somos hijos predilectos de Dios. Basta con cumplir su voluntad en todo momento. Ahora, siempre hay que tomar las palabras de Jesús como verdadera. De otra forma, nuestra fe no valdría nada. Y si Cristo dice que quien cumple la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre, yo quiero ser hermano de Jesús, hermano. Porque si Cristo dice que ese es su familia, su familiar, ¿verdad? Sus hermanos, su madre, hombre, yo quiero ser su hermano entonces, hermano. Por eso sigo este caminar, y por eso soy bautizado en el catolicismo, porque quiero ser su hermano. ¿Ah? ¿No creen ustedes? Bueno, esta es cuestión de pensar un momento, tener a Dios como hermano. ¿Qué te parece? Pónete a pensar. Bien, lo que hace Jesús es una exhortación a aquellos que se encuentran ahí sentados, y a todos en general, a entrar en comunión con Él mediante el cumplimiento de la voluntad divina. Pero a la vez vemos en su palabra una alabanza a su madre María, la siempre bienaventurada por haber creído. Porque Él dice, ¿quiénes son mi madre? Y la pone en primer lugar como ejemplo, ¿verdad? Como una fiel servidora de Dios. Y la pone por eso como ejemplo. Y dice, ¿quién es mi madre? ¿Verdad? Entonces la pone a ella como ejemplo. Entonces, si yo quiero ser hermano de Jesucristo, entonces yo digo inmediatamente que quiero hacer la voluntad de Dios para ser su hermano. Bien, pero a la vez vemos en su palabra una alabanza que hace a su madre María, ¿verdad? Por haber creído, y por eso es bienaventurada. Podemos decirle al Señor que nos dé luz y fuerza, ¿verdad? Y fuerza, y que el Espíritu Santo, para conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle, gracias, Señor Jesús, por considerarme como tu hermano, como tu madre, pidiendo simplemente que te ame por encima de todo, que ponga tu voluntad en primer lugar, porque esta debe ser siempre mi norma suprema, por encima del ambiente, de las costumbres del mundo, de mis caprichos. Abrazar todo lo que me ayude a cumplir tu voluntad y rechazar lo que me estorbe para seguirla. Ese es el camino de la santidad. Por eso, Señor, dame la gracia de convencerme de que no hay vida más fecunda y hermosa que la que se gasta cumpliendo con tu voluntad santísima. Amén. Así que, hermano, ¿quién es la madre, los familiares, los hermanos, las hermanas? Como dice San Marcos, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, para ser la familia de Jesús, hagamos entonces la voluntad de Dios. Amén. Aleluya, hermano. Y gloria a Dios en las alturas. Bien, hermano, esto fue el programa Charlemos con la Biblia. Me dio un gusto, ¿verdad?, haber conversado con ustedes sobre este tema, ¿verdad?, que quiénes son realmente los hermanos, la mamá y las hermanas de nuestro Señor, ¿verdad? Y ya te queda claro, ¿verdad?, que quiénes son, el que hace la voluntad de Dios. Ese es el hermano y la hermana de nuestro Señor. Y hay que hacer la voluntad para que seamos hermanos.